primera pregunta y luego de agradecerle, por supuesto, su presencia aquí en nuestros estudios que le hacemos al doctor Francisco Tudela. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mávila, por la invitación. El gobierno se ha colocado en una posición de desacato, en una posición de limbo. Esta iniciativa está comprendida dentro de las posibilidades que podía, digamos que estaban al alcance de una iniciativa por parte de Torre Tagle. ¿Cómo lo analiza? Yo creo que Torre Tagle ha obrado correctamente y lo que dice el presidente es exacto. Hay dos aspectos. Una cosa es el salvoconducto, del cual todo el mundo ha estado hablando otros días, pero el punto importante es la calificación del asilo y la legalidad del asilo. Entonces, lo que ha sucedido con el asilo que se le ha otorgado a la señorita Betsy Chávez es que es ilegal de acuerdo a la propia convención. Ilegalidad, permítame, cometida por México en este caso, sobre lo que llama la atención al Perú. Ilegalidad cometida por México o aprovechamiento indebido de un privilegio que le da la Convención. La Convención fue adoptada en 1954, el mismo año que Aya de la Torre salió de la Embajada de Colombia. Fue adoptada al calor de dos sentencias de la Corte Internacional de Justicia, el caso Asilo de 1950, el caso Aya de la Torre de 1951. En el caso Asilo, Colombia exigió al Perú un salvoconducto, el Perú dijo que no estaba obligado a entregar un salvoconducto, esto fue a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la Corte sentenció que no habiendo uniformidad ni en la costumbre ni en los tratados respecto al asilo en las Américas, el Perú no estaba obligado a dar un salvoconducto. Entonces ahí la Torre se quedó dentro de la embajada. En el año 51 se dictó la sentencia de un segundo caso, que es el caso de la Torre. Colombia pregunta a la Corte, dice, si no voy a recibir un salvoconducto para el asilado, ¿qué hago con el asilado? Y entonces la Corte contesta diciendo, no es tarea de la Corte decirle a las partes cómo ejecutan sus sentencias. Y entonces, después de largas negociaciones políticas, finalmente Aya de la Torre, después de 5 años de estar en la embajada colombiana, partió al exilio, se le dio un salvoconducto, etcétera, ¿no? Pero fue una negociación política entre Colombia y el Perú. Ya lo jurídico, el Perú había ganado el caso y lo jurídico había quedado atrás. Entonces, al calor de este suceso, se movieron Colombia principalmente y una serie de otros países de América Latina en función de las alianzas que existían en esa época en el continente y apresuradamente sacaron la Convención de Asilo Diplomático de 1954 llamada Convención de Caracas. Y entonces, ¿qué dice la Convención? Para no entrar en grandes especulaciones, ¿no? Dice, no es lícito, dice el artículo 3º, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos o por dichos tribunales. Y es el caso de Betsy Chávez. Betsy Chávez estaba siendo procesada, de acuerdo a la ley ordinaria peruana, en forma en un tribunal y, más aún, gozaba de libertad. Solo tenía comparecencia. Y entonces el artículo 5º dice, el asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable. Artículo 6º, se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por personas o multitudes que hayan escapado del control de las autoridades o por las autoridades mismas. No había orden de detención contra Betsy Chávez. Betsy Chávez se ha sustraído del proceso, no ha asistido a 2 citaciones, o sea, ha violado la ley,
no ha sido perseguida y finalmente, oh sorpresa, resulta asilada en la Embajada de México. Sí, sorprendió la noticia. Entonces, claro, la convención es clarísima respecto a que ese asilo es ilegal, pero dada la situación de 1954 y el caso asilo y el caso de la Torre, se puso en la convención, en el artículo 4, un privilegio para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con Aya la Torre. Y corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. O sea, en este caso, México califica. Claro. Ese es el punto, uno de los puntos claves en la discusión. Claro, y entonces el punto clave acá es si México puede calificar contra la propia convención. Si México puede calificar contra lo que el artículo 3 no considera lícito para conceder el asilo, no habiendo una situación de urgencia, como dice el artículo 5 y 6 de la Convención. Ahora, este es el tema. Entonces se ha producido un impasse. El impasse es que el asilo de Betsy Chávez es ilegal, pero por razones ideológicas y de alineamiento político con Pedro Castillo, tanto con López Obrador como con la presidenta Sheinbaum, pues entonces por razones puramente ideológicas se califica como persecución política, lo que es un proceso judicial perfectamente normal, en el cual además la persona no está en una situación de urgencia, puesto que está libre, está en una situación de comparecencia, o sea, solo se presenta al tribunal cuando la llaman. Entonces, claro, esto no ha ocurrido de manera tan nítida antes. El asilo ha sido usado arbitrariamente, se ha hecho pasar una serie de cosas por persecución política. ¿La situación pero en de este Castillo caso encaja también en esta figura, en este análisis, la situación de la familia de Pedro Castillo? ¿O es distinta? Es diferente porque él acaba de dar el golpe de Estado, todavía no está procesado, es detenido, nunca llegó a la Embajada de México, o sea que nunca se podría, digamos, encontrar una fórmula para lo que hubiera sido el asilo de Pedro Castillo al dar un golpe de Estado. Pero creo yo que no se le hubiera podido otorgar el asilo tampoco en condiciones normales, porque existe la Carta Democrática Interamericana, que fue firmada en Lima el 2001, y naturalmente el golpe de Estado pues es un delito, más aún, digamos, el golpe, los que participaron en el golpe del 5 de abril de 1992, todos fueron juzgados con esa legislación ordinaria. Correcto. Ahora, este pedido que hace el gobierno peruano para evaluar justamente estos aspectos y evitar que el asilo sea utilizado, incumpliendo lo que dice la Convención, ¿cuánto tiempo puede tardar? Porque, entre tanto, esto puede tomar meses, si no años. Puede tardar una semana como puede tardar 3 meses. O sea, es imposible saberlo. Pero lo que sí es cierto es que es un solo artículo el que debe ser modificado, que es el artículo 4. Esto es, el problema es el privilegio de la calificación. Ese privilegio de la calificación tiene que ser condicionado a la realidad. Claro, porque es un privilegio absolutamente subjetivo. Esta mañana entrevistábamos en Ampliación de Noticias a un dirigente del PRI, por ejemplo, que estaba en completo desacuerdo. Es decir, la decisión que ha adoptado el Estado mexicano es porque hay, sin duda, una coincidencia ideológica entre la presidenta Sheinbaum y la señora Betsy Chávez. Claro, ellos rescatan a su amiga, haya hecho lo que haya hecho su amiga. Pero su amiga está siendo juzgada por rebelión y conspiración para dar un golpe de Estado, que ha visto todo el país por la televisión. O sea, no es una especulación política de un gobierno. El país entero, sin excepción, sentado frente a sus televisores, ha visto el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y ha visto a la señorita Betsy Chávez acompañando
Claro, a Pedro moviendo las Castillo cámaras. en el equipo del golpe. Sí. Entonces, claro, no estamos acá frente a una situación en la cual haya mucho espacio para la subjetividad. ¿Usted O sea, cree entonces que la OEA podría acoger esta por solicitud supuesto, hecha? yo creo que podría podría mantenerse el privilegio de calificar el asilo, pero tendría que aclararse siempre y cuando no contradiga el artículo 3º de la Convención, De acuerdo. que es la ilicitud. Por ahora, Betsy Chávez Entonces, se mantiene en la el embajada. gobierno, el presidente Gerí, el canciller Hugo de Sela, aciertan plenamente en el sentido de que esta convención, que fue precipitadamente hecha a raíz de los sucesos del asilo de Aya La Torre en la embajada colombiana y su posterior salida del Perú, pues evidentemente esto tiene que ser mejorado. Cuando se anuncia el asilo en México de Betsy Chávez, ya habíamos tenido la experiencia de la familia de Pedro Castillo, su esposa Correcto. está en México, pero también teníamos el antecedente, digo, para las personas que no conocen con detalle los casos de Nadine Heredia en Brasil. ¿Se puede aplicar esta reconsideración también? Por ejemplo, en ese caso Nadine Heredia ha sido incluso condenada por delitos comunes. La propia convención establece que se puede pedir la extradición a pesar de entregar el salvoconducto. O sea, en el caso de que se entregue el salvoconducto, el Perú puede pedir la extradición. Está en la misma convención, a ese punto. Pero no es un cerrojo suficiente. O sea, el problema está en el artículo 4, que se refiere a la calificación que hace el Estado asilante. Porque si el Brasil va a empezar a rescatar a sus amigos ideológicos y cualquier país rescata a sus amigos ideológicos, así hayan matado a alguien, pues entonces estamos con una convención que no tiene utilidad para nadie, que es simplemente un salvavidas que se le tira incluso a un delincuente. ¿Se pudo haber hecho algo desde la Cancillería antes de llegar a esta situación? Hay la impresión de que una vez que Castillo sale de la presidencia por este golpe de Estado y asume la señora Dina Boluarte, no se hizo el esfuerzo suficiente, por lo menos de parte de la Cancillería, para que la historia sobre el golpe de Castillo fuera lo suficientemente clara. ¿Usted diría que ahí hay que hacer un mea culpa y que estoy de acuerdo. se pudo haber sido mucho más propositivo, mucho más activo, enviar misiones diplomáticas de pronto? Sí, en eso yo estoy de acuerdo. Yo creo que era muy difícil para la presidenta Boluarte, habiendo sido vicepresidente de Pedro Castillo e integrante de Perú Libre, muy difícil para ella dar ese paso psicológico, porque esa es una decisión presidencial de difundir las razones por las cuales actuaba el Perú frente a un golpe de Estado que el país entero había visto por televisión. O sea, es una cosa peculiar que un golpe de Estado sea plenamente televisado, como fue en ese caso, ¿no? No, y además que se ejecutara o se pretendiera ejecutar como lo pretendió hacer el señor Castillo, que de pronto... Y hay muchos asuntos que no se han aclarado sobre ese golpe de Estado, que han quedado en las brumas. Esto es cierto, ahí hay una serie de incógnitas que ya la historia o los historiadores tendrán que resolver, ¿no? ¿Quiénes realmente participaron? Alguien le tiene que haber dicho en su momento a Pedro Castillo que tenía posibilidades para concretar un golpe de Estado, porque de lo contrario sería una aventura, él ha dicho, en solitario, porque él ha tratado de exculpar. Claro, pero él lo ha hecho. Durante el juicio él ha tratado de, él ha dicho, soy el único responsable. Pero eso es imposible. Es imposible que él, de manera, se haya despertado ese día y haya dicho, bueno, hoy decido disolver el Congreso. ¿Qué pasó? Sería interesante poder recordar lo que ocurre, por ejemplo, cuando Alberto Fujimori disuelve el Congreso en su momento y se coloca también en una situación delicada internacionalmente hablando. Claro, en ese momento, digamos, él tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas y por lo tanto era
era un respaldo que era visible a todo el mundo. Y por el otro lado, la Unión Soviética había caído el año antes. Se había producido el golpe de Estado contra el Frente Islamista de Salvación en Argelia, que era una cosa bien vista por los Estados Unidos, y por lo tanto, en la confusión del colapso de la Unión Soviética y de la situación política global después de ese colapso, los Estados Unidos, digamos, criticaron el golpe de Estado, pero la OEA hizo una cumbre un mes después en Bahamas y instó al presidente Fujimori a convocar elecciones ortodoxas. Alberto Ulloa Elías, director de Expreso, y yo fuimos los únicos periodistas que nos colamos a la reunión de cancilleres, escondimos nuestras credenciales de periodista y nos colamos con la delegación venezolana, curiosamente, sin que supieran los venezolanos, nos mezclamos con ellos a la reunión de cancilleres, donde Guido Di Tella le dijo al presidente Fujimori, después que dio todas sus razones el presidente Fujimori, le dijo, después de un silencio, le dijo: lo único que le decimos es que usted tiene que celebrar elecciones ortodoxas. Y por eso se celebraron las elecciones para el Congreso Constituyente. Convocar a elecciones, y con esto termino, después de lo de Castillo, en lugar de mantener a Dina Boluarte, ¿hubiera evitado este problema? Bueno, la idea era no romper el orden constitucional, y la Constitución establece una sucesión. Y entonces lo que se quería era estabilidad. En el fondo, todo lo que antiguamente se llamaba... Dina Boluarte era la vicepresidenta del golpista. Claro, pero no había participado del golpe y se había alejado del gabinete, por lo tanto no podía acusársele de haber estado involucrada en una cosa así. Por lo tanto, era normal que asumiera la presidencia. El país estaba estabilizado, nadie quería el golpe. En realidad, el país también tiene una deuda con el general Gómez de la Torre, que era el presidente del Comando Conjunto, que fue el que con firmeza dijo que, siendo él el más antiguo, se hacía lo que él decía, y naturalmente nadie apoyó el golpe de Estado. De acuerdo, yo le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias por Y espero aclararnos. que queden claras las cosas. O sea, no hay arbitrariedad en el comunicado de Torretaglia. Hay una realidad, que es la que acabo de leer en el articulado de la Convención. Y que parece bastante sensata, ¿no? Y que parece es decir, sensata, que pero cuando hay un creíamos que habían privilegio. solo dos caminos, aparece esta tercera vía que suena bastante interesante y que habla además de una iniciativa por parte de la diplomacia peruana. Claro, es simplemente la reforma del artículo 4. O sea, no es tampoco redactar una nueva Pero eso sería convención. retroactivo al asilo otorgado a Betsy Chávez. Está bien, porque se puede hacer el cambio, pero el asilo ha sido otorgado antes de... Esa es una pregunta que ni tú ni yo podemos contestar. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Retroactiva. A eso iba, a eso iba. Vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes también. Vamos a una pausa y